El plato estalló contra el suelo en medio del silencio del restaurante. «Fuera de aquí ahora mismo», gritó el gerente, señalando la puerta mientras varios clientes se giraban para mirar. Clara se quedó inmóvil, con las manos temblando y el delantal aún húmedo por la salsa que acababa de limpiar de la mesa equivocada. Su respiración era corta, irregular, como si el aire se hubiese vuelto demasiado pesado para entrar en sus pulmones. A su lado, un hombre vestido con ropa sencilla intentaba incorporarse lentamente de la silla que había caído segundos antes. Nadie parecía prestarle atención. Nadie, excepto ella. Todo había ocurrido en cuestión de segundos. El hombre había tropezado al levantarse. El vaso de vino se volcó, la bandeja resbaló entre los dedos de Clara y el ruido seco del impacto atrajo todas las miradas. El gerente apareció casi de inmediato, furioso, acusándola de torpeza, de arruinar el servicio, de espantar a los clientes importantes de aquella noche. Pero Clara sabía que no había sido su culpa. Aún así, fue ella quien se arrodilló en el suelo para ayudar al desconocido a levantarse, ignorando las órdenes del gerente que le exigía seguir atendiendo otras mesas. Fue ella quien le ofreció una servilleta limpia mientras el hombre parecía desorientado, con la mirada perdida y una ligera herida en la ceja. «Está sangrando», susurró ella, con la voz entrecortada. «No pasa nada, gracias», respondió él, en un tono sorprendentemente tranquilo. Ese gesto bastó para que el gerente explotara. «Aquí no estamos para jugar a los médicos. Te pago para trabajar, no para hacer el ridículo». Las palabras cayeron como golpes. Las conversaciones en el restaurante se apagaron poco a poco. Algunas personas miraban con incomodidad. Otras, con una curiosidad casi cruel. Clara intentó explicarse. Intentó decir que solo estaba ayudando. Que aquel hombre podía haberse hecho daño de verdad. Que no era justo. Pero su voz se ahogó en medio de las risas nerviosas y el sonido metálico de los cubiertos chocando contra los platos. «Estás despedida», sentenció el gerente finalmente, sin bajar el tono. El mundo de Clara se encogió en ese instante. Pensó en el alquiler atrasado. En la medicación de su madre. En las noches sin dormir calculando cómo sobrevivir otro mes más. Y aún así, no se movió. Seguía allí, de rodillas junto al desconocido, sosteniéndole el brazo para que no volviera a caer. El hombre la observó en silencio. Sus ojos parecían registrar cada detalle. El temblor en sus manos, la vergüenza en su mirada, la dignidad que se negaba a abandonar incluso cuando todos la estaban mirando. «No tenía que hacerlo», murmuró él. Clara tragó saliva. «Sí tenía». El gerente volvió a señalar la salida. Esta vez, con más desprecio. «O te vas por tu cuenta, o llamo a seguridad». Clara se levantó despacio. Sintió que cada paso hacia la puerta era como dejar atrás algo más que un empleo. Era dejar atrás la única estabilidad que había logrado construir en años. Antes de cruzar el umbral, se giró por última vez. El desconocido seguía sentado, observándola con una intensidad que le resultó imposible comprender. Algo en su expresión no encajaba. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Si esto te impactó, quédate, porque esta historia se vuelve aún más intensa. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si la ciudad entera compartiera el mismo cansancio que Clara llevaba dentro. El pequeño piso que alquilaba en un edificio antiguo apenas recibía luz. Las persianas estaban medio rotas y el ruido constante de la calle se colaba sin pedir permiso. Sobre la mesa de la cocina, un montón de facturas formaban una torre inestable que parecía amenazar con derrumbarse en cualquier momento. Clara permanecía sentada frente a ellas, con una taza de café frío entre las manos. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el sonido del plato rompiéndose. La voz del gerente, las miradas de los clientes clavadas en su espalda mientras salía del restaurante. Había trabajado allí casi 3 años. 3 años soportando turnos interminables, comentarios hirientes y promesas de ascenso que nunca llegaban. Pero también 3 años en los que había logrado pagar la medicación de su madre, mantener un techo sobre sus cabezas y conservar una pequeña ilusión de estabilidad.
Ahora todo parecía haberse desmoronado en menos de un minuto. Desde la habitación contigua se escuchó la tos débil de su madre. Un sonido seco, repetitivo, que hacía que el pecho de Clara se encogiera de inmediato. Se levantó sin pensarlo. ¿Estás bien?, preguntó al asomarse. La mujer intentó sonreír, aunque el esfuerzo le temblaba en los labios. Solo un poco de frío, nada más. Clara sabía que no era verdad. También sabía que no podía permitirse decirlo en voz alta. Regresó a la cocina y tomó su móvil. Tenía varias notificaciones de números desconocidos, ofertas de empleo mal pagadas y mensajes automáticos de empresas que ni siquiera recordaba haber contactado. Ninguna oportunidad real. Ninguna solución. Mientras revisaba las pantallas con frustración, recordó al hombre del restaurante. Su forma de hablar, su calma extraña en medio del caos, la manera en que la había mirado antes de que ella se marchara. No sabía por qué, pero esa imagen no dejaba de repetirse en su mente. Sacudió la cabeza. No tenía tiempo para pensar en desconocidos. Tenía que encontrar trabajo. Horas después, caminaba por las calles del centro dejando currículums en cafeterías, bares y pequeños locales donde apenas levantaban la vista al verla entrar. Algunas veces le decían que la llamarían. Otras ni siquiera eso. El rechazo empezaba a convertirse en rutina. Cuando el sol comenzaba a caer, decidió sentarse unos minutos en un banco cercano a la plaza principal. Sus pies dolían y la esperanza parecía haberse ido evaporando con cada puerta cerrada. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Clara. Levantó la mirada de golpe. El hombre del restaurante estaba frente a ella. Vestía de forma completamente distinta a la noche anterior. Un traje impecable, un reloj elegante que reflejaba la luz del atardecer y una seguridad en la postura que no había percibido antes. Por un instante, Clara pensó que se había equivocado de persona. No te asustes, dijo él con una leve sonrisa. Solo quería hablar contigo. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. ¿Está todo bien?, preguntó, confundida. El hombre asintió lentamente. Más que bien. Pero creo que tú no puedes decir lo mismo. Hubo un silencio incómodo. La ciudad seguía su ritmo alrededor de ellos, ajena a la tensión que empezaba a crecer en ese pequeño banco. Ayer perdiste tu trabajo por ayudarme, continuó él. Y eso, no es algo que pueda ignorar. Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía si aquello era una coincidencia, una oportunidad, o el inicio de un problema aún mayor. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente. El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante. Alguien que puede cambiar lo que ocurrió, si tú estás dispuesta a escuchar. El aire pareció detenerse. Porque en ese momento, Clara comprendió que aquel encuentro no era casual. Era el comienzo de un conflicto que podía salvarla, o destruir lo poco que aún le quedaba. Clara sintió cómo la desconfianza le recorría el cuerpo como una corriente fría. Miró alrededor de la plaza, buscando sin saber muy bien qué. Quizá una señal de que aquello era una broma. Quizá una salida rápida si todo se complicaba. No entiendo, dijo al fin. ¿Qué es lo que quiere de mí? El hombre tomó asiento a su lado, dejando una distancia prudente entre ambos. Quiero ofrecerte una oportunidad, respondió con serenidad. Pero antes necesito que escuches algo. Sacó de su bolsillo una tarjeta elegante y la sostuvo unos segundos entre sus dedos, como si midiera el efecto que iba a provocar. Cuando Clara la tomó, el mundo pareció inclinarse. Reconoció el logotipo al instante. Era el mismo grupo empresarial al que pertenecía el restaurante donde había trabajado. El mismo que tenía locales por toda la ciudad. El mismo que aparecía constantemente en las noticias por sus inversiones millonarias. Sus manos comenzaron a sudar. ¿Esto es suyo?, preguntó con la voz casi rota. El hombre negó suavemente. No exactamente mío, pero sí dirijo todo lo que ocurre dentro. Las palabras tardaron unos segundos en asentarse. Clara recordó su caída, su ropa sencilla, la manera en que había sido tratado como un cliente cualquiera.
Comprendió entonces que aquella noche no había sido casual. Él estaba allí sin revelar quién era. Encubierto. Y ella había sido la única persona que lo había ayudado. No lo sabía, murmuró. Lo sé, respondió él. Precisamente por eso estoy aquí. Durante unos instantes, ninguno habló. El ruido lejano de los coches y las conversaciones dispersas parecían pertenecer a otra realidad. El gerente actuó mal, continuó el hombre. Pero lo más grave no es eso. Lo grave es que nadie dijo nada. Nadie intervino. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. A veces, la gente solo intenta conservar su puesto, dijo, mirando al suelo. ¿Y tú? Preguntó él. Ella levantó la mirada. Yo también quería conservarlo. Pero no podía dejarlo tirado. El hombre asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que llevaba horas pensando. Por eso quiero que vuelvas, anunció. No como mesera. Quiero ofrecerte un puesto en el área de atención interna. Un trabajo estable. Mejor salario. Formación incluida. El corazón de Clara dio un vuelco. Era exactamente lo que necesitaba. Era la solución a todas sus preocupaciones. Pero algo dentro de ella no terminaba de encajar. ¿Por qué yo? Preguntó con cautela. Porque necesito personas que no miren hacia otro lado cuando algo es injusto. Las palabras sonaron sinceras y peligrosas al mismo tiempo. Porque aceptar significaba entrar en un mundo que no conocía. Un entorno lleno de normas, jerarquías y decisiones que podían aplastarla si cometía el más mínimo error. No va a ser fácil, añadió él. Vas a enfrentarte a gente que no estará contenta con este cambio. A personas con poder real dentro de la empresa. Clara sintió cómo la presión comenzaba a crecer incluso antes de tomar la decisión. Pensó en su madre. En las facturas. En el miedo constante de no llegar a fin de mes. Pensó también en la humillación del restaurante. En la sensación de haber sido invisible para todos. El banco de la plaza se convirtió de pronto en el escenario de una elección que podía definir su futuro. Si acepto, dijo con voz firme. ¿Tendré que callar cuando vea algo injusto? El hombre la observó con intensidad. Eso dependerá de cuánto estés dispuesta a arriesgar. El silencio volvió a instalarse entre ellos. El sol ya se había ocultado. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, dibujando sombras largas sobre el pavimento. Clara sabía que aquella oportunidad podía salvar su vida, o empujarla a una caída aún más dolorosa que la anterior. Y mientras el miedo y la esperanza luchaban dentro de su pecho, una pregunta comenzó a martillarle la mente con insistencia. ¿Qué harías si todo salía mal? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. El primer día de Clara en la sede central comenzó con una sensación extraña en el estómago. El edificio era enorme, frío, lleno de cristales y silencios incómodos. Nada se parecía al bullicio del restaurante donde había pasado los últimos años. Allí todo era orden, protocolos, miradas calculadas. Y jerarquías. Desde el momento en que cruzó la recepción, supo que no encajaba. Algunas personas la observaban con curiosidad. Otras con evidente desagrado. Sus zapatos gastados resonaban sobre el suelo pulido como si anunciaran su origen humilde a cada paso. Tercera planta. Departamento de Operaciones Internas, le indicó una asistente sin siquiera mirarla a los ojos. Clara respiró hondo antes de entrar al ascensor. Recordó las palabras del CEO encubierto. Recordó la promesa de estabilidad. Se repitió a sí misma que todo aquello valía la pena. Al menos, eso quiso creer. Los primeros días fueron una mezcla de aprendizaje acelerado y tensión constante. Formularios interminables, reuniones en las que apenas entendía la mitad de lo que se decía y compañeros que parecían medir cada uno de sus movimientos. Pero lo peor llegó una semana después. Una tarde, mientras organizaba unos informes, escuchó una discusión en la sala contigua. Voces bajas, pero cargadas de urgencia. Sin querer, se quedó quieta. No podemos permitir que esto salga a la luz. Decía un hombre con tono firme.
Si alguien pregunta, esos registros no existen. Clara sintió un escalofrío. ¿Y la chica nueva? Preguntó otra voz. La que vino recomendada directamente. Hubo un silencio breve. Entonces será mejor que aprenda rápido cómo funcionan las cosas aquí. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No sabía exactamente de qué hablaban, pero intuía que no era nada bueno. Esa misma noche, al revisar los archivos que le habían asignado, encontró inconsistencias. Facturas duplicadas. Firmas que no coincidían. Transferencias que parecían esconderse entre números aparentemente normales. Era demasiado evidente. Era demasiado grave. Durante horas luchó consigo misma. Cerró el ordenador. Lo volvió a abrir. Caminó por el pasillo vacío intentando decidir qué hacer. Sabía que si denunciaba aquello podía perderlo todo. Otra vez. Y esta vez no solo era su trabajo. También estaba en juego la confianza del hombre que le había dado la oportunidad. Y la seguridad económica que tanto necesitaba su familia. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Pidió hablar con uno de los directivos responsables. La reunión fue corta. Demasiado corta. «Estás confundida», le dijeron con sonrisas que no llegaban a los ojos. «Concéntrate en tus tareas y deja los asuntos importantes a quienes tienen experiencia». Clara insistió. Explicó lo que había visto. Pidió que al menos revisaran los documentos. Fue un error. 2 días después, la llamaron a la oficina de recursos humanos. El mismo tono frío. Las mismas miradas calculadas. «Hemos decidido rescindir tu contrato durante el periodo de prueba». Las palabras cayeron como un golpe seco. «¿Por qué?», preguntó ella, sintiendo que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Falta de adaptación al entorno corporativo. No hubo más explicaciones. Nadie mencionó los informes. Nadie mencionó la conversación que había escuchado. Solo un sobre con la liquidación mínima y una indicación clara de abandonar el edificio inmediatamente. Cuando salió a la calle, el aire parecía más pesado que nunca. Había perdido la oportunidad que podía haber cambiado su vida. Había perdido la única puerta que se había abierto después de la humillación del restaurante. Y lo peor, era la sensación de haber sido utilizada. La ciudad continuaba a su ritmo indiferente mientras Clara caminaba sin rumbo, con la certeza dolorosa de que había hecho lo correcto y aún así había vuelto a caer. Esta vez, más hondo. Clara pasó 2 días enteros sin salir de casa. El silencio del piso se había convertido en una especie de eco constante de sus propios pensamientos. Cada decisión que había tomado parecía repetirse una y otra vez en su cabeza, como si buscara una explicación que nunca llegaba. Había hecho lo correcto. De eso estaba segura. Pero la certeza no pagaba facturas. No calmaba el miedo de ver a su madre cada vez más débil. No llenaba el vacío que dejaba la sensación de haber sido expulsada nuevamente por negarse a mirar hacia otro lado. La tarde del tercer día, alguien llamó a la puerta. Clara dudó antes de abrir. Cuando lo hizo, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. El CEO encubierto estaba frente a ella. No llevaba traje esta vez. Tampoco esa seguridad distante que había mostrado en la plaza. Su expresión era seria, casi cansada. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Clara sintió como una mezcla de rabia y decepción le subía por el pecho. «Ya no trabajo para usted», respondió con frialdad. «Creo que eso quedó bastante claro». El hombre asintió lentamente. «Lo sé. Y precisamente por eso estoy aquí». Entró al pequeño salón después de que ella se apartara en silencio. Observó los muebles antiguos, las paredes desgastadas, los medicamentos sobre la mesa. Por primera vez, pareció comprender realmente lo que estaba en juego. Sabía que había irregularidades, admitió. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba que alguien dentro estuviera dispuesto a señalarlas. Clara apretó los puños. ¿Y decidió usarme como carnada? El silencio fue la única respuesta durante unos segundos. «Decidí confiar en que harías lo correcto», dijo finalmente. «Y no me equivoqué».
Sacó una carpeta del maletín que llevaba consigo y la dejó sobre la mesa. Dentro había copias de los documentos que ella había encontrado, junto a muchos otros que nunca había visto. Firmas falsas. Desvíos de dinero. Nombres de directivos implicados. Todo era real. Todo era devastador. Cuando te despidieron, continuó él, confirmaron lo que sospechaba. Pensaron que con eso podrían ocultarlo todo. Pero no contaban con que ya estaba investigando. Clara sintió que el mundo volvía a moverse bajo sus pies. Entonces mañana todo esto saldrá a la luz, respondió. Habrá despidos. Denuncias. Consecuencias reales. La palabra consecuencias resonó en la habitación. Por primera vez desde que había perdido el empleo, Clara sintió algo parecido a la justicia. Pero también entendió que aquello no borraría lo que había pasado. No vine solo a informarte, añadió él. Vine a ofrecerte volver. Esta vez con un puesto fijo, protección legal y un salario que te permita empezar de nuevo. El corazón de Clara latía con fuerza. Era la segunda oportunidad que nunca había imaginado. Sin embargo, esta vez no había ilusión en su mirada. Había cautela. Si acepto, dijo lentamente. No quiero ser parte de un sistema que solo cambia cuando alguien cae. El hombre la miró con respeto. Precisamente por eso te necesito dentro. Al día siguiente, la noticia sacudió a toda la ciudad. La empresa anunció una reestructuración inmediata y la destitución de varios directivos por prácticas ilegales. Los titulares hablaban de transparencia, de nuevas políticas, de un cambio necesario. Clara volvió al edificio semanas después. Nada era igual. Algunos la miraban con admiración. Otros con resentimiento. Pero esta vez, ella no caminaba con miedo. Sabía que su victoria no era perfecta. Había perdido estabilidad. Había pasado noches enteras dudando de sí misma. Había sentido el peso real de enfrentarse a personas con poder. Y aún así, seguía de pie. Si esta historia valió la pena para ti, déjalo saber con tu like. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más personas. Meses más tarde, su madre comenzó a recuperarse lentamente gracias a un tratamiento mejor. Clara aprendió a moverse en aquel mundo complejo sin dejar de escuchar su propia conciencia. No siempre era fácil. No siempre ganaba. Pero ya no volvía a agachar la cabeza. El antiguo gerente del restaurante desapareció del grupo empresarial tras la investigación. Algunos decían que había sido solo una pieza más en una estructura mucho más grande. Otros afirmaban que simplemente había elegido el bando equivocado. Clara no buscó respuestas. Había comprendido que la verdadera transformación no estaba en los titulares, sino en la decisión diaria de no volverse indiferente. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta historia te gustó o te dejó una enseñanza, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita escucharla.